Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada de investigación y formación en ciencia sanitaria. Agradecer a todos los congresistas que nos estéis acompañando esta mañana en esta nueva edición del Congreso de Investigación y Formación en Ciencia Sanitaria. Este evento que trabaja siempre con ese objetivo de promover el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito sanitario, fomentando siempre la investigación y la formación multidisciplinar. Así que, bueno, reunir a profesionales de la salud para actualizarnos en conocimientos, compartir avances científicos y desarrollar competencias que mejoren la práctica clínica y la calidad de la atención sanitaria. Y para ello, hoy, 22 de octubre, pues vamos a tener el honor de contar con dos ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, en las que vamos a abordar pues, temas de gran interés sanitario, como por ejemplo una que ya hemos tenido a primera hora de esta mañana, la cual si no habéis visto os animo a que visualicéis porque no tiene ningún desperdicio, titulada Menú logopédico en el paciente oncológico. La ponencia que tendremos a continuación va a ser la última del día de hoy, por lo que os recuerdo que para obtener los certificados CFC es necesario que visualicéis ambas ponencias, ¿de acuerdo?, que están programadas para el día de hoy a través de la plataforma del Congreso. Al finalizar, pues se os habilitará un breve formulario que será imprescindible que completéis para poder obtener esos certificados, ¿de acuerdo? Y bueno, pues durante esta última ponencia vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en el paciente portador del drenaje ventricular externo y para ello pues contamos con la participación de tres maravillosas profesionales: doña Patricia Montserrat Rodríguez Camacho, que es enfermera especialista en pediatría, supervisora general del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, buenos días. También contamos con doña María Teresa García Sánchez, enfermera de cirugía general pediátrica. Muy buenos días, María Teresa. Hola, buenos días a todos. Y también contamos con doña Eva María Nieto, enfermera de cirugía general pediátrica. Muy buenos días, Eva. Buenos días. Bueno, pues dicho esto, chicas, es un auténtico placer teneros aquí con nosotros. Y antes de que empecéis, me gustaría aprovechar para animar a todos los congresistas que nos acompañan en directo para que aprovechen la oportunidad de plantear preguntas, dudas. Podéis escribirlo todo a través del chat, ya que al final de la presentación las discutiremos todos vuestros comentarios y vuestras preguntas al finalizar la presentación, ¿de acuerdo? Dicho esto, chicas, pues cuando queráis. Muchas gracias, Miriam. A vosotras. Pues buenos días a todos y como ha dicho Miriam, yo soy Patricia y sobre todo quería agradecer al Congreso y al Comité Científico la invitación para poder participar con esta ponencia de los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico portador de drenaje ventricular externo. Con el cierre de las suturas y las fontanelas, el cráneo se convierte en una estructura inextensible de volumen constante y con tres compartimentos. Tres compartimentos que son el parénquima cerebral, que ocupa un 80%, el líquido cefalorraquídeo, que ocupa un 10%, y la sangre, que ocupa otro 10%. El líquido cefalorraquídeo se genera en los plexos coroideos y en el cuarto ventrículo y es el encargado de proteger, nutrir y recoger las sustancias de desecho para la posterior eliminación, además de mantener la presión intracraneal constante. Es rico en glucosa, aminoácidos, hormonas, ácidos nucleicos, electrolitos y glóbulos blancos que permiten al sistema nervioso central estar siempre bien oxigenado y nutrido. Las funciones del líquido cefalorraquídeo son amortiguar el encéfalo y la médula espinal cuando son golpeados por alguna fuerza mecánica, proporcionar protección inmunológica al sistema nervioso central, eliminar sustancias de desecho, transportar neuromoduladores y neurotransmisores, mantener la presión intracraneal y nutrir las células del sistema nervioso central y participar en el sistema inmunitario y funcionar como aislante eléctrico de la médula espinal. La presión intracraneal en niños
es de 3 a 7 milímetros de mercurio y en recién nacidos está entre 1,5 y 6 milímetros de mercurio. Cuando este aumenta, por alguna circunstancia que a lo largo de la presentación diremos, es preciso colocar un drenaje ventricular externo. El drenaje ventricular externo es un sistema invasivo, cerrado y estéril que está diseñado pues, para el drenaje temporal del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos cerebrales o del espacio de la columna lumbar, que ahí se llamaría drenaje lumbar externo, a una bolsa de recolección externa. Consiste en un pequeño tubo suave que drena, este pequeño tubo suave que drena del cerebro a una bolsa de recolección que está fuera del cuerpo. El sistema de recolección de líquido cefalorraquídeo está compuesto pues, por una vía de drenaje de líquido cefalorraquídeo, una llave de 3 pasos, un puerto para inyección y toma de muestras, un dispositivo de nivelación láser, un tornillo para ajuste al soporte, una cámara de goteo antirreflujo que tiene una capacidad de unos 100 centímetros cuadrados cúbicos de líquido y una bolsa colectora de líquido cefalorraquídeo de unos 700 centímetros cúbicos. El drenaje está indicado cuando hay un aumento de presión en el cerebro debido pues, a un tumor cerebral, a un absceso cerebral, a una hidrocefalia, a un traumatismo craneoencefálico o a una infección cerebral debido a una derivación de un drenaje interno permanente. La colocación del drenaje ventricular externo se realiza en quirófano por los neurocirujanos. El campo quirúrgico que se prepara tiene que ser bajo condiciones de una asepsia rigurosa. Se administran antibióticos profilácticos, normalmente pues cefazolina, ceftriaxona y vancomicina unos 15-30 minutos antes de la intervención y siempre a elección del cirujano. Antes de la realización de la incisión del cuero cabelludo y también se debe cortar el pelo del niño con una máquina eléctrica en la región que va a colocarse el dispositivo, en la región frontal o precoronal normalmente, y lavar la zona con clorexidina jabonosa. Una vez colocado el drenaje, se coloca el nivel cero del sistema y el transductor de la presión intracraneal a la altura del conducto auditivo externo y se ajusta el nivel del drenaje y se coloca la bolsa colectora siempre por debajo del nivel del paciente. Los riesgos y las complicaciones siempre van a estar relacionados con la nutrición, con la seguridad y la protección, con el dolor, con la infección, con la hemorragia, con la obstrucción del catéter, con la eliminación, con el colapso ventricular o herniación cefálica. Y los riesgos, según la NANDA, y las complicaciones podrían ser riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico relacionado con el procedimiento quirúrgico, riesgo de estreñimiento, riesgo de infección del líquido cefalorraquídeo, riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, dolor agudo, riesgo de confusión aguda, deterioro de la comunicación verbal, trastorno de la imagen corporal, riesgo de caídas y riesgo de sangrado. Las complicaciones que vamos a encontrar por importancia van a ser la infección, la hemorragia y el exceso o déficit de drenaje. En el caso de la infección, esta es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes portadores de un drenaje ventricular externo. Está asociada a una gran mortalidad. La incidencia viene a ser de un 21% y puede derivar en una meningitis o ventriculitis causadas por bacterias gram positivo, como el Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, siendo el primer grupo más frecuente. Colonizan habitualmente la piel circundante. Los cuidados de enfermería del drenaje ventricular externo en relación a las infecciones van a ser la higiene, la estricta limpieza de la zona alrededor del lugar de inserción del catéter para minimizar el riesgo de contaminación bacteriana.
Muy importante por ello es el lavado de manos con jabón antiséptico previo y posterior a la atención del niño y a la manipulación del dispositivo, utilizando guantes estériles durante los procedimientos que tengan que ver con el manejo del drenaje ventricular externo. Manipularlo lo menos posible y siempre usando una técnica estéril para evitar este riesgo de infección. En cuanto a la higiene, una cuidadosa inspección de la zona de inserción del catéter y de la piel circundante para detectar los signos de irritación, enrojecimiento, hinchazón y secreción purulenta o dolor. Controlar por turnos el volumen y la cantidad de líquido cefalorraquídeo drenado, registrando cualquier cambio en la cantidad, el color, que debe ser transparente, puede ser turbio, indicativo de infección, santo crónico cuando ha existido una hemorragia antigua o hemorrágico si es un color rojizo por hemorragia activa. O la consistencia del líquido drenado, ya que esto puede indicar problemas como la infección, la hemorragia o disminución del sistema ventricular y del sistema de drenaje. Otra de las complicaciones con una tasa de hasta el 41% en adultos sería la hemorragia después de la implantación de los catéteres, por los factores de riesgo que tienen que ver con el uso de antiagregantes plaquetarios y trombocitopenia previa a la inserción del mismo. Por ello, debemos de vigilar la cefalea, los vómitos, malestar general, la aparición de fotofobia o sonofobia, rigidez de nuca y síntomas focales, déficit o pérdida de la sensibilidad o movilidad de alguna parte corporal, y alteraciones del lenguaje, deterioro del nivel de conciencia y movimientos o crisis convulsivas, movimientos inapropiados. Cabe destacar también la importancia de mantener el drenaje ventricular externo en una correcta posición, ya que de no ser así podría dar lugar a un exceso o déficit del drenaje. Por otro lado, la obstrucción mecánica del catéter puede dar lugar a la interrupción del flujo del líquido cefalorraquídeo, causando así un cambio en la presión intracraneal, incluso un colapso ventricular. El hipodrenaje, puede haber un reflujo del líquido aumentando el riesgo de infección si hay hipodrenaje, y en el caso del exceso de drenaje o hiperdrenaje de líquido cefalorraquídeo a través del drenaje ventricular, hay un colapso ventricular disminuyendo el volumen y puede provocar hematoma subdural traumático por la rápida disminución del tamaño de los mismos y de la presión intraventricular. Complicación muy grave es la herniación cefálica, en el que las amígdalas cerebelosas descienden a través del foramen magnum a causa de un drenado rápido del líquido. Los cuidados de enfermería de drenaje ventricular externo van dirigidos también a la vigilancia estrecha del nivel de conciencia del niño para evitar un resangrado o un vasoespasmo arterial, hidrocefalia, epilepsia y trastornos hormonales por alteración hipofisaria. Vamos a controlar los síntomas procurando el mayor confort posible para el niño, comprender y sensibilizarse con la ansiedad que siente el niño en estas circunstancias y apoyando a los padres y ayudando a mitigarlo en la medida de lo posible. Controlaremos el entorno, haremos que el niño esté en reposo absoluto y generaremos un entorno apacible, evitando ruidos y luces que puedan provocar cefalea. También vamos a tener una vigilancia estrecha de las pupilas, aplicando la escala de coma de Glasgow y el control de las constantes vitales. Y también se aplicará, por supuesto, el tratamiento médico pautado. En el tratamiento tendremos para ello una serie de medicamentos que casi siempre están presentes, entre ellos antibioterapia con vancomicina cada 6 horas. Extraeremos una muestra sanguínea antes de la 4ª dosis para saber cuáles son los niveles óptimos
de vancomicina en el niño que esté en rango y servirá para ajustar dosis de antibiótico. El otro antibiótico que generalmente usamos es la ceftriaxona, que es cada 12 horas. La analgesia pues se podría pautar paracetamol o metamizol, siempre que no haya alergias. Y luego en corticoides, pues como dexametasona, y también es importante que tengan un patrón de eliminación intestinal adecuado, utilizando laxantes como Movicol o, si fuera preciso, enemas. Las extracciones de muestras de líquido cefalorraquídeo deben realizarse por el puerto más proximal al niño para evitar, vigilaremos así las infecciones y es el método adecuado para su extracción. Se deberán tomar las constantes vitales al menos una vez por turno, incluyendo tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal, ya que estos parámetros nos proporcionan información acerca de la estabilidad hemodinámica y neurológica del paciente, permitiendo identificar posibles cambios que puedan indicar complicaciones como infecciones, hemorragias o disfunciones del sistema ventricular. Cualquier alteración de la presión arterial o el pulso puede ser indicativo de aumento de la presión intracraneal, porque el drenaje no está evacuando el exceso de líquido adecuadamente, y un aumento de temperatura nos estaría indicando una posible infección. Se debe observar y registrar el estado neurológico del niño, incluyendo el nivel de conciencia, la respuesta motora y la reactividad pupilar, utilizando la escala del coma del Glasgow. En niños menores de 2 años, los lactantes, se utilizará una escala de coma de Glasgow modificada, dado que el niño todavía no habla y no será capaz de expresar palabras, sino que llorará, respuesta al dolor, o gime, o también no puede omitir ninguna palabra, y también por la limitación a la hora de obedecer a órdenes. Esta escala permite determinar con los movimientos del niño, si se mueve espontáneamente o no, pues estas partes, estos ítems de la escala de Glasgow del adulto. La valoración total es la misma, es una puntuación de 15, y la alteración de conciencia empezará a notarse a partir de puntuación de 8 o 9. Ahora, otra faceta importante de los drenajes es la vigilancia y la prevención de obstrucciones. En la vigilancia deberemos registrar y monitorizar la cantidad que se drena, el color que tiene y la consistencia del líquido drenado por turno. También se deberá informar al equipo médico si hay un aumento repentino de la cantidad de drenaje o el líquido cefalorraquídeo presentan cambios en su coloración o aspecto, como ha comentado anteriormente la compañera. Y se mantendrá el sistema de drenaje siempre libre de obstrucciones. Aquí hay que tener cuidado en los cambios de posición del niño o cuando se realiza el aseo, para que se eviten que se produzcan pinzamientos o se pueda obstruir. También se evitará doblar o pellizcar el tubo de drenaje, asegurándose que el sistema esté bien colocado y sin torsiones, para que ese drenaje sea óptimo. La posición del paciente deberá ser una posición que en la mayoría de los casos facilita el drenado del líquido cefalorraquídeo, que comprende una elevación de la cabeza entre los 30 o 45 grados. Esta elevación puede modificarse a petición de las órdenes médicas, no siempre va a ser fija. También habrá que tener cuidado con las úlceras por presión, evitando su aparición o su cronificación, frotando suavemente al niño para prevenir las úlceras por succión. Y también se tomarán las constantes vitales por turno o, si es necesario, más frecuentemente. Se observará y se registrará el estado neurológico del niño y se enseñará a los padres a reconocer signos de complicaciones, ya que ellos son los que están con el niño las 24 horas presentes y son los que más conocen el comportamiento normal del niño. Fomentaremos la participación activa en los cuidados del niño y apoyaremos a los padres en este proceso curativo. En cuanto a precauciones que se deben de tener, pues los niños portadores de la derivación ventricular externa pueden levantarse y dar pequeños paseos por y fuera de la sala, que siempre tenemos la visión de un niño tumbado con la presencia de este tipo de drenaje.
Es muy importante evitar desconexiones cuando el niño empieza a moverse, pues porque tiene más movilidad, las desconexiones accidentales se pueden producir más frecuentemente. Cerraremos la válvula más distal del paciente para que éste pueda levantar y caminar y poder realizar una vida lo más normal posible. Vigilaremos que el sistema no tenga ninguna fuga y también el ritmo de vaciado del líquido cefalorraquídeo, que este no debe ser superior a un volumen de 10 a 15 mililitros a la hora, aunque hay a veces pues, que puede ser bastante superior, pero dependiendo de otra serie de condiciones. Las urgencias que pueden surgir más habitualmente, pues la salida accidental del drenaje ventricular externo, que el sistema de drenaje fugue. Podemos también tener una fistulización y ante estas urgencias deberemos tapar la zona de inserción del drenaje y presionar pues, con una gasa, sobre todo con una gasa estéril, avisar inmediatamente al neurocirujano y avisar también para preparar el quirófano para que el tiempo cuenta a nuestro favor y evitemos riesgos de meningitis o sobreinfecciones. A veces se repone la salida del líquido cefalorraquídeo con suero Ringer lactato y se reponen los mismos mililitros que salen del líquido cefalorraquídeo con la misma cantidad de suero Ringer. Es muy importante que el trabajo en estos niños con drenaje sea un trabajo de equipo, que la comunicación interdisciplinar, el seguimiento y la documentación sean adecuados y tendremos una comunicación abierta y fluida con el equipo médico y con otros profesionales que vienen en la atención de este tipo de niños. Compartiremos información relevante sobre el estado de salud del niño y cualquier cambio en su condición y se debe documentar de manera precisa todas las intervenciones realizadas, los cambios observados y la respuesta del niño. Utilizaremos siempre un lenguaje claro y específico en los registros de enfermería para garantizar la continuidad de los cuidados. En cuanto a la capacitación de la enfermera, pues es necesario que las enfermeras que atienden a estos niños tengan los conocimientos adecuados de fisiología, tratamiento, cuidados de enfermería y las habilidades necesarias para llevar a cabo los cuidados. Las enfermeras deberán orientar y apoyar a los padres en todo el proceso y deberá realizarse una educación sanitaria para minimizar angustias, para que den salida a miedos, a preocupaciones y a cuidados que puedan requerir. Y por último, es muy importante que la vía aérea del niño esté permeable, se administrará oxígeno en caso de que sea necesario. Utilizaremos medidas de seguridad para evitar caídas, como la elevación de las barandillas de la cama cuando no estén los padres o no estemos presentes. Registraremos la entrada y salida de los líquidos que se le administran al niño. Observar signos de deshidratación, sobre todo en niños pequeños que no son capaces de expresar qué les pasa. Y vigilaremos la posición del niño, porque puede influir significativamente en la eficacia del drenaje de derivación externa. Tendremos también prevención de las complicaciones asociadas. Y el apoyo integral al niño y a las familias es un punto muy importante. Daremos educación y orientación sanitaria, proporcionaremos información clara y comprensible sobre la condición del niño y el funcionamiento del drenaje ventricular externo. Enseñaremos a los padres cómo cuidar adecuadamente el sitio de inserción del catéter y cómo reconocer los signos de complicación derivados del drenaje ventricular externo. El apoyo emocional es fundamental, sobre todo brindar un ambiente de comprensión y empatía para los padres y los niños, ofrecer servicios de apoyo psicológico o terapias para ayudar a las familias a manejar y canalizar el estrés y la ansiedad asociadas a la enfermedad y el cuidado del niño. En el cuidado también tendremos en cuenta la autonomía, empoderaremos a los padres para que participen activamente en los cuidados del niño.
También fomentaremos la participación activa, involucramos al niño según su edad y la capacidad en su propio autocuidado. Y es verdad que los niños lo hacen muy bien, se adaptan muy bien a participar y a cuidar. Y luego haremos educación y seguimientos continuos para fomentar hábitos saludables, orientar sobre medidas preventivas como la prevención de caídas. Y como último, concluiremos sobre los drenajes ventriculares externos, que son dispositivos de una gran importancia terapéutica, que como nosotros como enfermeras estamos capacitadas con los conocimientos y habilidades para enfrentarnos a su cuidado y proporcionar al niño cuidados necesarios para el buen funcionamiento de los mismos, y que las enfermeras vamos a ofrecer una educación sanitaria a los padres para capacitarlos e implicarlos en el cuidado del niño con este tipo de drenajes ventriculares externos. Por otro lado, el equipo es muy importante, tanto las enfermeras como los técnicos medios en cuidados auxiliares de enfermería, también la presencia de los cirujanos, los técnicos y otras partes del equipo que con su aportación ayudan a la curación. Y con todo esto os damos las gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para contestaros a las preguntas que consideréis importantes. Bueno, pues ya estoy por aquí. Nada, muchísimas gracias a las tres por vuestra ponencia. La verdad es que ha sido muy enriquecedora, muy completa. Y vamos, a la gente está viendo un bombardeo de preguntas, entonces yo creo que les causa mucha curiosidad. Entonces, pues nada, vamos a aprovechar que tenemos aquí a las expertas, a las profesionales y vamos comentando poquito a poco cada punto. Bueno, la primera pregunta que tenemos nos pregunta Dorina. ¿Qué causas pueden generar el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo? Pues, bueno, lo habíamos dicho, y puede ser el traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral, un absceso cerebral, una hidrocefalia, una infección cerebral producida por una derivación cerebral, por ejemplo, una derivación en una válvula ventriculoperitoneal que no funcione bien. Por esas causas, normalmente se produce un aumento de la presión intracraneal en los niños. Fenomenal. Vale, nos pregunta también Marta, dice, no entendí bien, ¿salinizar antibióticos? La verdad es que esta parte no me... ¿en qué momento habéis hablado? Los antibióticos no se salinizan, no. No sé a qué se refiere. Es utilizar antibióticos antes en la preparación preoperatoria al niño. Es que a lo mejor no se ha entendido bien. Cuando realizamos el preoperatorio siempre se van a utilizar antibióticos previo a la intervención. Entonces vamos a utilizar o bien ceftriaxona o cefacolina y vancomicina unos 15 o 20 minutos antes de la intervención como profilaxis antibiótica. Luego, además, se le va a rasurar al niño en ese momento solamente la parte del cráneo en la que se va a utilizar para poner el drenaje, y siempre se va a hacer con una maquinilla mecánica, nunca va a ser una rasuradora manual, y también vamos a lavar con clorexidina jabonosa toda esa zona. Siempre. Las maquinillas manuales producen microcortes, por eso se tiende a evitar su uso. Por eso utilizamos siempre la maquinilla mecánica. Claro, perfecto, pues muy bien explicado. Yo creo que ya ha quedado claro. Vale. Nos pregunta también Jorge, ¿podríais contarnos qué productos utilizáis vosotros en vuestro día a día para la esterilización? ¿Para la esterilización? ¿Para la esterilización de qué? Pues si nos responde... Nosotros no nos ocupamos de la esterilización. Lo que sí hacemos son los cuidados de la piel cuando hay un drenaje en funcionamiento, y viene a ser todos los días la limpieza del punto de inserción de forma estéril, con un manejo estéril,
y usando un antiséptico que en este caso sería la clorexidina acuosa al 2%, no con base alcohólica, sino con base de agua acuosa. Y es el único manejo que es necesario hacer, aprovechando también ese momento para vigilar si hay signos de inflamación, si hay sangrado o si hay signos de infección incipiente. Claro. Imagino que una base acuosa para irritar un poquito menos al infante, ¿verdad? Eso es. Claro. Sí. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Utilizáis algún producto para paliar la irritación en la zona? En la punto de inserción, bueno, un poco la clorexidina normalmente, es la clorexidina acuosa lo que utilizamos. En realidad, el que un niño tenga o un adulto insertado un drenaje no supone dolor. El momento de la colocación sí es traumático, pero el resto del tiempo los analgésicos que usamos son esporádicos y solo ligados a la aparición o no del dolor. Claro. En ese sentido, pues claro, como tú dices, en el momento en que lo insertas es a lo mejor la parte más incómoda, pero una vez que ya está correctamente medicado y demás, en general no tiene que generarse dolor ni, claro, no duele. Y prevenir infección con esa clorexidina de base acuosa que comentáis. También el dolor nos está dando una pauta de que ese drenaje puede no estar funcionando adecuadamente. Claro. Que esté reteniéndose demasiado líquido, que esté aumentando la presión intracraneal y empiecen los síntomas que hemos comentado anteriormente. Sí, el dolor como un indicador. Eso es. Los signos que son de hipertensión intracraneal es la tríada de Cushing, hipertensión, bradicardia y alteraciones en la respiración, bien sea con chain stops o biot, pero ya en casos muy extremos. Entonces, la valoración de estos signos a nosotros nos va a aportar datos respecto a la situación previa del niño, sabiendo cuál es el normal. Vale, fenomenal. Pues pasamos a otra pregunta. Vale. Nos pregunta Jesús, ¿cómo explicáis todo este procedimiento a las familias? ¿Y cómo lo explicaríais al propio niño? Bueno, pues antes de la intervención ya hay una preparación previa de cómo se van a encontrar el niño cuando salga posteriormente de la UCI a la sala, qué dispositivo va a tener, dónde lo va a tener, explica un poquito los cuidados iniciales y luego a medida que el niño ya regresa a nuestra sala, los cuidados de sala normal, de drenaje, pues ahí ya lo tienen presentes, más fácil visualizarlos y entenderlos. Pues la verdad que es algo que suelen entender bastante bien, incluso ellos luego son capaces de manejarlo cada vez que van al baño, en lugar de llamar continuamente al personal, pues ellos pueden cerrar el drenaje, el niño se levanta, se acuestan, o sea, es algo pues que no tiene realmente mucha complicación y suelen estar muy predispuestos a aprender porque de ellos también depende la independencia de su niño a la hora de moverse o de hacer cualquier actividad, de poder relacionarse con otros niños o de hacer una vida pues prácticamente como la de otro cualquier niño. Claro, claro, vamos, que la formación a las familias es muy completa, muy tranquilizadora. Sí. Conociéndoos también seguro que muy humanizadora también, que sois muy cariñosa, seguro. Sí que es muy importante que existen dos llaves de pasos, dos llaves de 3 pasos. La más cercana al paciente es la que se utiliza exclusivamente por el neurocirujano para extraer muestras de control de los niveles de infección si se diera, y esa no se utiliza, se mantiene ambas en condiciones de esterilidad, pero aquella solo para la toma de muestras, y la manipulación la hacemos en el punto, en la llave de 3 pasos más externa, más alejada del paciente. Vale, fenomenal. Vale, pues vamos a pasar a otra pregunta. Nos pregunta Ana Mena, ¿para qué son útiles los laxantes en estos casos?
pues para evitar el aumento de la presión intracraneal. Claro, porque si aumenta la presión intracraneal volvemos otra vez a lo mismo, a tener complicaciones, y entonces los neurocirujanos no quieren que estos niños estén estreñidos, por eso se dan laxantes para que todos los días vayan riguroso al baño. Claro, claro, y que no haya una mayor complicación en la cirugía. Vale, fenomenal. Nos pregunta también Ana Belén. ¿Será difícil tener un niño en reposo absoluto? Uy, que he perdido la pregunta. Ah, ya está. ¿Cómo lo hacéis? Dado que los niños se van a querer mover. Claro, por eso es que no lo hacemos en reposo absoluto. Nosotros cerramos la válvula, como ha dicho antes Maite, la válvula magistral, y los niños se pueden levantar y pueden pasear, pueden ir al teatro, o sea que pueden hacer su vida normal, pueden ir al cole. Nosotros en la sala tenemos una salita de colegio y entonces los niños van al cole también y se relacionan con el resto de los niños. O sea que no los tenemos encamados ni los tenemos en la cuna. Normalmente hacen, si pueden, si no está contraindicado, se levantan y hacen vida normal. Lógicamente, en un comienzo se va aumentando progresivamente el tiempo en el que la válvula de derivación está cerrada, en función de cómo lo tolere el paciente. Si tú cierras la válvula y a los 15 minutos el niño empieza a manifestar cefalea o algún malestar, pues se vuelve a abrir, siempre regulando la posición adecuada a la que tiene que estar el drenaje para conseguir un drenado continuo y armónico en el rango que nos piden. Se intenta evitar los drenajes bruscos, con lo que decía Patricia antes, evitando todas las maniobras de Valsalva, la tos, el cambio de posición rápida, el estreñimiento, los chillidos, el llanto, todo eso hay que evitarlo si el drenaje está abierto. Vale, fenomenal, yo creo que ha quedado claro. Vale, nos pregunta también Raúl, ¿sabéis si este abordaje difiere mucho en adultos en metodología, asepsia, medicación? Se escapa a lo mejor un poquito de vuestra especialidad, ¿verdad? Bueno, en cuanto a asepsia, supongo que será igual, porque la asepsia habrá que mantenerla. La profilaxis antibiótica seguro que también hay que mantenerla, la dexametasona seguro que también, los corticoides y la analgesia seguro que también hay que mantenerlo. Da igual el tamaño del paciente, que eso habrá que mantenerlo igual, habrá que vigilar las constantes vitales para que no aumente la presión intracraneal. O sea, yo supongo que todo eso será igual, porque todo lo que sea aumento de presión intracraneal va a ser en detrimento del paciente y va a ser por un mal funcionamiento del drenaje ventricular. Entonces, supongo que sí. Lo único que cambiarán son los valores de la presión intracraneal, que en los adultos difiere un poquito al de los niños. Claro. Sí. Vale. Nos pregunta también Ana María, ¿qué ocurre si se obstruye el drenaje? Pues también lo hemos dicho, si se obstruye el drenaje hay que llamar rápidamente al neurocirujano, porque entonces va a tener que ir el niño otra vez a quirófano, porque entonces va a aumentar la presión intracraneal y vamos a volver otra vez a lo mismo, al riesgo de las infecciones, al riesgo de hemorragia, al riesgo de colapso ventricular, a la herniación. Entonces, claro, siempre vamos a volver a lo mismo. Si hay una obstrucción, rápidamente hay que avisar, porque es uno de los signos de alarma, claro. Claro. Pero un drenaje no se va a obstruir espontáneamente si no hay un sangrado. Tú puedes cerrar y abrir un drenaje que el líquido va a seguir fluyendo armónicamente. No tiende a... También puede ser que se haya desplazado el drenaje y no esté colocado en la posición óptima, que esto es una probabilidad muy baja de que ocurra esto, pero bueno, también ese podría ser un indicativo de que no está drenando, una mala ubicación, un desplazamiento. Vale.
Vale, nos pregunta también Raúl, ¿cómo intervienen en este proceso otras disciplinas sanitarias en el hospital? Bueno, pues muchas veces, bueno, no sé, Sí, Eva, pues tú querías- pueden, o sea, otras disciplinas, por ejemplo, los fisioterapeutas, pues ayudan, pues hay partes afectadas en el cerebro de estos niños que impiden un movimiento normal, o después de una cirugía, pues hay partes cerebrales que están afectadas y que requieren un reentrenamiento de las funciones del movimiento para que recuperen pues su movilidad o el entrenamiento. A veces también se quedan, tienen la habilidad emocional, ¿no? Hay una especie de tristeza, ¿no? El niño está más apático, quiere jugar menos. Bueno, pues también pueden participar psicólogos, logopedas, hay muchos componentes, hay muchos otros miembros del hospital que pueden participar en función del grado de afectación. Sí. Vale. Vale, nos pregunta también, a ver, otras disciplinas sanitarias, nos pregunta también Ana María, ¿qué se puede hacer si el vaciado es superior al límite que comentáis? Bueno, hay que intentar cerrarlo lo más rápido posible. Cuando vemos que hay un drenaje súbito de líquido cefalorraquídeo para que no dé lugar a una complicación, hay que manejar todo para que el niño no tenga catarro, para que esté confortable, y por eso prevenirles también en cuáles son las particularidades del drenaje y es muy serio y hay que saberlo hacer bien, aunque ellos son capaces de hacerlo muy bien. Pero Sí. es bastante. Vale, sí, que más o menos ellos mismos se regulan. Vale, nos pregunta también Ana María, ¿habría algún problema si fuera demasiado lento? Bueno, esto no lo pregunta Raúl, perdón. Claro, también, o sea, también si va demasiado lento, si hay que observarlo, porque o bien puede ser que ya puede ir demasiado lento cuando ya va a ir en retirada, que lo lógico es que vaya drenando menos, pero si no está en retirada y hay que y está recién puesto, también hay que vigilarlo, porque a lo mejor es que el líquido no se está drenando bien, pues porque por lo mismo, porque se ha desplazado la válvula o está pasando alguna cosa. Y hay momentos en los que el líquido no drena, o sea, claro, puede salir continuo o parar si no hay exceso de líquido que drenar. Entonces no pasa nada. Existen dispositivos electrónicos que se conectan a estos sistemas de drenaje que hemos explicado, se fija, son muy cómodos porque el médico fija la presión que quiere establecer y ellos tienen dos sensores independientes para flujo y para identificación de hipertensión intracraneal por encima o hipotensión. Entonces, se conectan al paciente, no requiere estar abriendo o cerrando las válvulas continuamente, son muy cómodos, son muy prácticos y asimismo si hay un aumento o una disminución, las alarmas saltan inmediatamente y también permiten un registro de todo el flujo que está drenando, pues depende del patrón que tú quieras saber, por turno, por hora, 24 horas y pues eso también nos ayuda mucho a esa detección de una disminución del flujo. No, eso está muy bien para tenerlo todo controlado. Sí, es un aparato que sirve no solamente, se utiliza para drenajes ventriculares externos, también para otro tipo de drenados de otras cirugías. Es muy versátil. Muy interesante, muy chulo. Vale, nos pregunta también Carmen, que bueno, esto creo que está un poco repetido porque ya se ha hablado antes. ¿Cómo abordáis personalmente este tipo de paciente infantil que en ocasiones tan delicado resulta? Bueno, creo que más o menos lo habéis explicado ya, pero si queréis añadir algo más. Bueno, sobre todo humanización, sí. Ponerte en el lugar de los padres, de las preocupaciones, inquietudes y miedos que puedan tener. Pues es algo que ellos no habrán visto en su vida y seguramente no volverán a ver y hay que tener en cuenta pues
toda esa pues ansiedad que puede generar y dudas, y que puedan preguntar muchas veces la misma cosa. Bueno, pues siempre poniéndonos en el lugar de sus padres y con mucho cariño. Claro, porque los padres personalmente será un momento en el que tendrán pues mucha incertidumbre, mucho miedo, muchas dudas, y al final incluso a lo mejor ellos lo pasan peor que el propio niño. Sí. Vale, nos pregunta también Dolores, ¿cómo habría que actuar en caso de posible deshidratación? Pues normalmente se rehidrata, o sea, cuando el líquido está drenando mucho, pues se repone el líquido. Si está drenando, por ejemplo, 20 y no tiene que drenar 20, pues esos 20 centímetros que están saliendo se están reponiendo con otros 20 de rincer lactato y con sueroterapia. O sea, que siempre se repone con sueroterapia. Con sueroterapia. Para eso, para evitar la deshidratación. Claro, fenomenal. Vale, nos pregunta también Manal, ¿cómo se debe realizar la evaluación del dolor y su manejo en el postoperatorio? Nosotros manejamos la escala visual analógica de EVA del dolor, que está adaptada a los niños con un poco el rasgo, según los rasgos faciales va del 0 al 10, de la ausencia completa de dolor al dolor más horrible que se pueda soportar, más agudo, y se le da un valor. Vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pueden ser las causas de un mal parto índice de aumento del líquido cefalorraquídeo? No. En principio no. De un mal parto. No. Son cosas que aparecen después o de forma congénita o de forma abrupta tras una infección, una meningitis o... Bueno, hay partos instrumentales que a lo mejor podrían dañar alguna estructura. O sea, estamos hablando de un parto no autóxico. En ese caso, en un parto neutóxico puede pasar cualquier cosa. O sea, no... Claro, claro. No nos especifica más. Sí, instrumentalizado, ya muy medicalizado, podría darse. O también puede ser que el niño ya nazca con alguna alteración en la configuración del cerebro, ¿no? Y ya de por sí pues, tengamos una patología ya congénita que aboque a un mal drenado y a una hipertensión. Y no solamente por causa del parto. Claro. Vale. Nos pregunta también Yolanda, ¿cuánto tiempo máximo puede llevar un drenaje el niño? ¿O no hay y se deja hasta que salga el líquido necesario? No hay límites de tiempo. Lo que sí es que mientras está colocado es imprescindible mantener una antibioterapia para evitar el riesgo de infección asociado, que es muy grave, como hemos dicho, una meningitis, una ventriculitis, son cosas muy, muy serias. Se deja el menor tiempo posible y en otras ocasiones, si lo que ha motivado colocar el drenaje ventricular externo es, por ejemplo, el caso de un crío que es portador de una válvula de derivación ventriculoperitoneal, que es permanente, que está infectada, la tienen que retirar en ese periodo de tiempo hasta que se corrige la infección. Se externaliza la salida del líquido cefalorraquídeo con un drenaje ventricular externo o lumbar externo, y cuando los controles de infección dan el apto para volver a implantar la válvula correctamente en el peritoneo, pues se finaliza este uso. Ese sería un caso concreto con fecha más o menos clara de comienzo y final hasta que se limpie la infección. Vale, perfecto. Entonces, pueden ser 15 días, pueden ser 4, depende. Hay datos fijos, ¿no? Claro. Lo que el niño necesite en cada caso. Claro. Vale.
Pues nos pregunta también Daniel, ¿ese drenaje es compatible con cualquier prueba radiodiagnóstica que el neurocirujano solicite? Me refiero a revisiones, colocación, etcétera. Sí, los niños van a rayos y le solicitan alguna prueba radiológica de cualquier tipo, los niños van a rayos, cerramos la válvula y los niños van a hacerse la radiografía o el TAC o la resonancia o lo que soliciten. Vamos, que en principio ningún tipo de problema. Los cuidados serían pues a la movilización, lo que hemos dicho, de que no se pinchen, de que no se torsionen el sistema o que se pueda obstruir porque esté presionando. Claro, que no tire, que no esté muy tirante, tirones. Claro. Vale. Nos pregunta también Luisa, ¿tenéis algún caso clínico interesante que podáis compartirnos? Si se os ocurre. Hemos tenido pues niños pues, que han estado pues han tenido algún sangrado, se les ha colocado la válvula hasta que se ha ido apagando poco a poco el líquido, han mantenido su antibioterapia, bueno, toda la medicación que hemos comentado y hasta que bueno pues finalmente ya el líquido se está aclarando, empezaba a salir clarito, normal y no había signos de infección, también se analiza el líquido cefalorraquídeo para saber si está infectado o no y bueno pues es una decisión ya que toma el neurocirujano y luego ya pues se lo retiran y con buenos resultados, ya que luego no significa que el niño tenga que estar encamado o tenga que llevar ninguna medida especial, puede llevar una vida totalmente luego normal a posterior de su retirada. Este niño iba en retirada. Este niño sí ya llevaba la válvula varias semanas, creo que fueron como 2 semanas, y este fue el día ya de la retirada del drenaje. El niño caminaba, se iba al teatro, los papás colaboraron muy bien, llevaron muy bien todo el tema de los cuidados y bueno, aquí ya habíamos cerrado el drenaje porque previo a la cirugía se requiere que estén las horas que determine el cirujano cerrado para que aumente un poco el volumen de los ventrículos, que estén un poco más dilatados y que estén más dilatados y bueno, pues esto fue inmediatamente antes de que se lo llevaran ya a quirófano para su retirada y nada, a los 3 días o así en 3-4 días, no fue mucho más, el niño ya estaba en casa. Sí. Fijaos qué bien cuidadico. Qué cuidado lo tenéis. Hubo una niña, que os acordáis de la pequeñera esta, que la mamá tenía la historia en Instagram o en... Sí, que era un caso de malformación congénita. Pero no me acuerdo cómo se llamaba esta pequeñita. Esta era una bebé, esta tenía menos de 24 meses. Sí, nació con un problema ya estructural, bueno, lo que habían comentado de lo del parto, ya se había visto en las ecografías previas al parto que iba a tener una malformación y bueno, requirió utilizar un drenaje ventricular externo y bueno, luego igual después del tiempo que lo tuvo, se retiró, se puso una válvula interna y la niña, bueno, pues sus padres pues ahí encantados todos. Me lo puedo imaginar. Vale, nos pregunta también Moisés. Hola, ¿qué riesgos graves tiene la válvula si se infecta y cuáles son las bacterias que se pueden generar? Pues las bacterias ya lo habíamos dicho, el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureus. Normalmente son estafilococcus epidermidis y los riesgos de infección, pues, bueno, que son gram positivas, claro, y los riesgos de infección, pues, es que son pues bastante graves. Por eso hay que prevenirlo con la antibioterapia y todo eso, porque si no los niños se llevan muchísimo tiempo y no solamente le ponen ya las ceftriaxona y la vancomicina, sino que le tienen que poner un tercer antibiótico de amplio espectro, lo que le supone estar mucho más tiempo en el hospital. Entonces siempre son medidas encaminadas a la prevención de las infecciones. Y a veces tiene un antibiograma específico para ver la sensibilización de las cepas al antibiótico correcto y bueno, un paso más dentro de lo que es
el cuidado de este tipo de drenaje. Vale, fenomenal. Vale, ahora yo respondiendo a una pregunta que ha hecho María Eugenia por el chat, las ponencias se quedarán grabadas para las personas que no han podido acceder, sí, se van a quedar grabadas, ¿vale? Si lo podéis visualizar a lo largo del día de hoy, día 22, a través de la plataforma, ¿vale? Tenéis durante todo el día para poder visualizarlas y una vez visualicéis las dos, os saldrá un pequeño formulario que tenéis que rellenar, ¿vale? Para poder optar y que tengáis ese certificado como que habéis visualizado las ponencias, ¿de acuerdo? Tenéis todo el día de hoy para verlas. Una vez termine el directo, se subirá a la plataforma. Así que en ese sentido, que no se preocupe ningún congresista que esté al otro lado porque no haya llegado a tiempo. Vale, nos pregunta también Kelly. El drenaje de presión intracraneal, ¿los pacientes necesariamente deben de llevar una vía central? No. De hecho, normalmente llevan periféricas. Cuando los tenemos ya en planta, llevan periféricas. O como muchísimo un PIC. Como mucho un PIC o un midline. Pero, y más que nada por los medicamentos, por los antibióticos. Los antibióticos queman mucho las venas y son muy irritantes. Y es por eso que si no, una vía normal, una vena periférica normal. Claro. Vale, pues si no hay más preguntas, bueno, le doy al público unos segunditos por si quieren hacer alguna última pregunta más. Yo, mientras tanto, pues chicas, daros la enhorabuena porque habéis abordado un tema que la verdad es que es muy complejo, de que no todos los sanitarios tienen formación sobre este tema, que yo creo que ha quedado claro que ha suscitado muchísimo interés. Está plagado de comentarios hablando de que es muy interesante, de que les ha encantado, de que lo habéis expuesto muy, muy bien. Y además yo creo que lo abordáis también de una manera muy profesional y muy humana, que se intuye que como enfermeras y profesionales sois así. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia, vuestra profesionalidad. Este congreso es vuestra casa para lo que queráis y lo que necesitéis, y por nuestra parte encantados de teneros con nosotros. Muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias. Sin vosotros no lo hubiéramos podido hacer visible, así que muchas gracias a todos vosotros, al comité, a ti y a todos y a todos también los que estáis al otro lado de la pantalla, los congresistas, que estéis aquí con vuestras preguntas, con vuestros comentarios positivos, que a nosotros nos llenan de alegría y de orgullo de saber que os interesa. Y nada, muchísimas gracias entonces a todos por estar aquí. Con esto finalizamos esta segunda jornada y, no obstante, los días siguientes, el día 23 y 24, no termina el contenido porque vais a poder disfrutar de muchas mini píldoras formativas que van a estar llevadas a cabo por diferentes profesionales sanitarios, un carácter muy multidisciplinar, donde podréis formaros de diferentes temas en un periodo de 6-10 minutos, donde podéis aprender sobre temas muy diversos y muy interesantes. Dicho lo cual, espero que paséis muy buen día. Muchísimas gracias a todos y nos vemos ya en los siguientes eventos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias igualmente.